Presidenta Municipal, ¿qué tal? Muchas gracias por abrirnos las puertas del Palacio Municipal otra vez, al sol de Puebla. Presidenta, ¿puedes primero, por favor, hacernos una evaluación de lo que ha sido tu administración estos 3 años de gobierno? Me toca iniciar en 2018 lo que sería empezar a construir o a sentar los cimientos de la cuarta transformación que vive la vida pública de nuestro país. Este principio me toca ingresar en un cambio de calendario en el mes de octubre de 2018 en un escenario complejo, con retos, pero también con mucha oportunidad y con mucho ánimo de hacer posible transformar las cosas. Me toca recibir una administración endeudada. Muchas poblanas y poblanos nacimos ya con una ciudad con deuda pública. Me toca recibir sin recursos a la administración para poder arrancar nuestras acciones ya en esta transformación. Me toca recibir una ciudad que pertenece a uno de los estados con un estigma en 2018 de ser un estado huachicolero, entre los 3 estados a nivel de la República con mayor incidencia de robo de hidrocarburos, y donde la capital, perteneciente a la zona metropolitana con mayor incidencia, tenía un escenario complejo. Me toca recibir un escenario en materia de seguridad con una incidencia delictiva alta y con pocos elementos y sin una estrategia de distribución territorial de los elementos. Los policías con un salario cerca de los 9,000 pesos, sin su propio equipo de seguridad. Y me toca recibir una ciudad, un municipio que por lo menos algunas de sus juntas llevaban alrededor de los 15, 20 años sin ser atendidas, de sus juntas auxiliares, es decir, con un rezago importante en inversión de obra pública, de bienestar, de justicia social, en colonias, sobre todo en la zona periférica del municipio de Puebla. Así es como me toca entrar. Y me toca ser la primera presidenta municipal en llegar de la sociedad civil. Se rompe el modelo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la política tradicional en 2018 y traemos una consigna primordial: combatir la corrupción. Entonces había que diseñar cómo era posible, cómo lo íbamos a llevar a cabo, qué acciones se tenían que hacer. La lógica es muy básica: si cada uno ponemos nuestro granito de arena, es mucho más fácil sacar adelante el país. Esa misma es la estrategia que aplicamos en el municipio de Puebla. Y de este escenario, en esos 3 rubros: combate a la corrupción, bienestar social con acciones de infraestructura y de justicia social, y seguridad pública, hoy me tocará entregar a un municipio libre de deuda pública, con finanzas sanas. ¿Cuánto debía el ayuntamiento cuando empezaste? ¿De cuánto era la deuda? 600 millones de pesos. La deuda que adquirieron rebasaba los 600 millones de pesos, más lo que fue generando de intereses desde hace cerca de 20 años. ¿No? Por eso decía yo que muchas poblanas y poblanos ya nacimos, no en mi caso, pero muchos otros sí ya habían nacido con una ciudad endeudada. Entonces, hoy me toca ser la primera gobernante en acabar con esa deuda pública, en sanear las finanzas, en materia de infraestructura, de bienestar social, de justicia social. Solamente de obra pública llevamos invertido cerca de 2,000 millones de pesos. El 60% de ese monto en juntas auxiliares. En materia de bienestar, democratizando el gasto, es decir, el programa de presupuesto participativo, más de 160 millones, donde la gente decide en qué se van a invertir, que es un modelo participativo. Y en materia de seguridad, de este equipo de policía que no tenía su equipo de seguridad, sus propios chalecos, pagaban por sus uniformes y un salario por ahí de 9,000 pesos y solamente la mitad con controles de confianza. Hoy el 99% con sus controles de confianza, convirtiéndola en los 5 municipios con mejor calificación en controles y en certificados policiales. La policía mejor pagada de todo el estado, por arriba de los 14,000 pesos. Por primera vez cuentan con su uniforme de calidad, con chalecos balísticos propios, por primera vez cascos balísticos. Adquirimos parque vehicular, un sistema de grúas que no tenía el municipio y que ahora da atención gratuita, una aplicación que es un sistema de geolocalización para atender de manera más oportuna, y de 5 sectores que estaba dividido el municipio. Sin una estrategia, porque patrullaban por todos lados y a ver qué pescaban y luego no pescaban nada.
porque no había una estrategia. Ahora, dividido todo el municipio en 10 zonas, 271 vectores que han permitido la construcción de confianza, de reconocimiento entre la población. Llevamos más de 3,000 comités de vecinas y vecinos en construcción de la paz. Y he de decir que todo esto sin pedir un peso prestado, en medio de una pandemia, porque fue otro elemento que hay que poner en el balance, en el resumen quizás, por decirlo de alguna manera. Y en medio de una pandemia, de un escenario donde nos tocó al inicio de la administración 5 gobernadores en los primeros 7 meses y una serie de elementos que eran imponderados, aún con todo ello, la fórmula alcanzó para todo esto, es decir, funciona y es la misma estrategia que está haciéndose a nivel nacional. Además de estos 3 grandes rubros, el tema de combate a la corrupción, seguridad y el tema de la pobreza, que son bastante, imagino que en lo personal tú tenías otros propósitos quizá más concretos cuando llegaste a la presidencia municipal en tema de voy a hacer esto por la ciudad. ¿Pudiste hacer lo que querías, presidenta, o hubo cosas que ya no se pudieron hacer? Y luego vemos por qué. Pero dime, ¿hiciste todo lo que querías? En un sentido estricto, sí. Creo que logramos superar la expectativa, mi propia expectativa en muchos de los aspectos. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, del reconocimiento y el combate a la vulnerabilidad que se le había dado a ciertos grupos, como la comunidad LGBT, como las comunidades indígenas, etcétera. Ahí sí logramos hacer un récord importante. Me toca instalar, igual que el Gobierno de México, en el caso del municipio, el primer gabinete paritario, es decir, dar la oportunidad de hacer visible la participación, la capacidad, el talento de mujeres en el ejercicio de gobierno, en el diseño de política pública y en el servicio mismo hacia la ciudadanía. La primera vez en nuestra historia de Puebla que una mujer es encargada de la Secretaría de Seguridad. Fue un reto, fue muy complejo porque comentaba hace poco y parece que fue ayer, pero imagínate la presión política, mediática por ratos, ¿no? A veces 3 veces al día, quítenla, ¿por qué las mujeres tienen que ocupar espacios? Esa es una tarea de los hombres. Miren la inseguridad, porque como me tocó recibir al día de hoy, el reto era bajar. Supongo que en la propia secretaría, ¿no? Los propios policías, de cómo va a ser mi jefa una mujer, ¿no? Claro. No solo hacia afuera, también adentro, ¿no? No había tantas mujeres, no habían mujeres participando, eran unas cuantas, ¿no? Nunca se había abierto así el esquema para que las mujeres ocupáramos puestos públicos, cargos públicos, políticos, pero también administrativos, de dirección, de toma de decisiones y así en los demás escalafones. Fue el reto, pero fue asertivo, porque estos logros, estas cifras que da el Secretariado Ejecutivo, que da el INEGI, ¿no? Ya comparados con nosotros, del día 1 que entramos al día de hoy, según las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, es decir, no mis cifras, sino las que la entidad federal que evalúa a todos los municipios de todos los partidos, de todos los colores y sin colores, arroja que disminuimos la incidencia delictiva, el dato duro, en 46%. Okay. Presidenta, ¿y metas no cumplidas, metas tuyas, que dijeras, quería yo hacer esto y no pude? Porque no hubo tiempo, porque no hubo dinero, porque tuviste obstáculos, por lo que sea. Mira, quizás más actividades y más cercanía con la población, que es algo que buscábamos en temas de promoción cultural, de promoción artística, de ya el ejercicio de este nuevo cambio de mentalidad, de la mano de la gente, con actividades culturales, educativas en el espacio público. Pero la pandemia limitó esa posibilidad. De hecho, en inicio de la pandemia tuvimos que reinventarnos sobre la marcha, como nos pasó a todos, como les pasó a ustedes como medios de comunicación, a las empresas, a los gobiernos, no fue la excepción. Fuimos el primer municipio a nivel nacional que comenzamos a hacer medidas en los momentos que supimos que venía ya la pandemia y reorientamos el presupuesto. 500 millones fue la reorientación presupuestal para atender la pandemia y no solamente atenderla como reacción, sino atenderla pensando en la estrategia de reactivar nuestra economía.
porque no sabíamos cuánto iba a durar. Así es. Y no teníamos la magnitud del efecto económico que iba a generar, este efecto que estaba causando daño a la salud. Bueno, afortunadamente eso nos permitió reorientar presupuesto, enfocarnos en muchas acciones de obra pública, por eso logramos alcanzar este récord, porque además la inversión en obra pública fue lo que permitió reactivar la economía. Nosotros necesitábamos dar esos resultados, hacer esas obras. Necesitamos contratar una empresa, la empresa personal, el personal, uniformes, transporte, alimentos, proveedores, etcétera, y entonces empieza a reactivarse. Y creo que eso fue funcionando. Sí cambió la dinámica, por supuesto, los pero planes, todos moderados. Además de la pandemia, ¿qué otras dificultades encontraste en el ejercicio de gobierno? Yo creo que el principal reto, lo más complejo, bueno, son varias. ¿Piensas en una persona? No. Bueno, esa ahora la voy a comentar. Pero yo creo que las tres principales retos, ¿no? O lo que fue más complejo, el combate a la corrupción. Es complicado, es duro, porque un acto de corrupción es un problema de dos, de quien pidió y de quien dio, o de quien ofreció y del otro que sí estuvo dispuesto a recibir, ¿no? ¿Quién comete un acto de corrupción? Un ciudadano. ¿Un ciudadano en dónde? A veces en el sector privado, a veces en el sector social, a veces en el sector público, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos entre todas y entre todos identificarlo y combatirlo. Y entonces hay resistencia, se complica, pero hoy tenemos datos duros, que es este saneamiento de las finanzas, que es garantizar haber acabado con esos moches, con esos diezmos. Bueno, eso ahora nos da testimonio de que sí es posible, pero cuesta trabajo, no es fácil. ¿Otras? El otro, los propios cambios de paradigmas y romper estereotipos. Te decía yo el de seguridad, pero en el propio encargo que me tocó desempeñar, nunca había venido alguien de la sociedad civil. Entonces no deja de haber una resistencia de una clase política que se resistía y que históricamente tenía el control, el poder, y de las ciudadanas y los ciudadanos organizándonos, involucrándonos, trabajando y demostrando que es posible ocupar cualquier encargo, cualquier espacio. El propio que las condiciones de género también representan. Me toca ser la presidenta municipal más joven que ha tenido el municipio de Puebla, y no deja de haber una asociación que es errónea, por eso decía yo, de romper esos estereotipos y cambiar esos paradigmas, de dejar de ver a la gente joven como incapaz o pero ¿quién te veía como incapaz o inexperta? Bueno, eran de las preguntas que sistemáticamente me hacían. ¿Los reporteros? ¿Quiénes te hacían esas preguntas? ¿La prensa? La prensa me hacía, también me lo hacían algunos representantes del sector empresarial, algunos representantes del sector político, emitían sus opiniones y comentaban, pero ¿qué experiencia tienen? Ya entendí. Ser unas personas con experiencia, haciendo alusión a la edad, haciendo alusión... Es cuando hablas de los estereotipos, querían a alguien igual a lo que había estado. Sí, que son de los retos que se llevan. Y sin lugar a duda, la diferencia quizás en la relación también entre gobierno del Estado y gobierno municipal. Aunque emanamos del mismo proyecto, los perfiles evidentemente cuentan, claro. Somos distintos. El señor gobernador es un perfil que viene de años de hacer política en un formato muy tradicional. Yo pertenezco a un grupo de ciudadanas y de ciudadanos que estamos haciendo política y por lo tanto rompiendo paradigmas, haciéndolo en un nuevo traje a la medida, en nuestro formato, en nuestra esencia, y eso no siempre gusta. Me toca ser tomadora de decisiones también y pues evidentemente eso choca, pero nunca para impedir un trabajo coordinado. Sin embargo, sí, de manera objetiva, me tocó tomar decisiones importantes que se contraponían a las que él tenía consideradas. Ya vino Arturo, vamos a irnos rapidín. ¿Cómo acaba tu relación? Digo, ¿cómo acaban? Porque tú acabas un ciclo como servidora pública en el ayuntamiento, no acabas como política. ¿Cómo acaba este ciclo tu relación con el gobernador Barbosa? Yo creo que en este recuento de cómo ha sido el ejercicio, que sepa la ciudadanía, porque algunos no alcanzaron a conocer qué fue lo que generó quizás los diferentes puntos de vista. Y fue el tema de seguridad, la estrategia de seguridad. Eso fue el punto de quiebre. Ese fue el punto de quiebre. Bueno, he de decir que históricamente los municipios éramos vistos como subordinados
Y entonces los municipios, lo que quería darte el Estado, pues te asignaba. Y lo aceptabas. Si no quería, pues no te daban nada y entonces tú no tenías con qué hacer. Yo creo que nos puso a prueba el hecho de haber tenido 5 gobernadores durante los primeros 7 meses, porque fue muy complicado para todos los municipios de este estado. Yo aprendí de una máxima del feminismo, ¿no? Permítanme la analogía, pero sí. Algo que nos permite combatir la violencia contra las mujeres es que las mujeres cuenten con una independencia, una autonomía económica. Si tú tienes una autonomía económica, cortas con la dependencia emocional de tus posibles agresores. Sí. Digo, válganme, desde la casa, llevado al... Claro. Digo, válganme la analogía, porque estábamos muy limitados cuando inició la administración con esta situación que nos tocó vivir de 5 gobernadores. Sí. Y entonces me di cuenta que no podíamos estar en espera de a ver qué nos van a dar a los municipios, ser vistos como subordinados. Entonces, ¿cómo fortalecíamos nuestra propia recaudación, nuestras propias finanzas sin tener... Dejaste de ser dependiente de... Dejar de ser dependientes y sin tener que aumentar los impuestos, sino aplicando recuperando... Lograste eso y eso te dio la chance de ser autónoma. Nos dio la posibilidad de fortalecer las finanzas. Bueno, pero ¿cómo acaba la relación? ¿Pero cómo acaba se me va a acabar el tiempo? ¿Cómo acaba la relación? Voy a decir, porque quería yo todavía quedan 7. Contarle esta relatoría, porque eso es lo que da paso a que cuando en materia de seguridad, porque ese fue el tema, el señor gobernador en 2019 me pregunta, no me pregunta, mejor dicho, me instruye mediante oficio a que remueva a la secretaria y nombre yo a otra, y me dice qué persona va a ocupar. Bueno, ahí la presidenta municipal no puede nombrar, ni remover ni nombrar, propone y quien aprueba es el cabildo. Sí. Entonces se comete una violación constitucional a la autonomía municipal. Sí, promoviste una controversia. Esa es una acción que cualquier presidente o presidenta municipal tuvo que haber respondido de esa manera, porque es respetar la Constitución, es un deber, sin importar si eres del mismo partido, si no eres del mismo partido, es un deber que ejercí. Pero el tema... ¿Cómo queda, presidenta? Sí. Fue que las propuestas o los perfiles que él me estaba sugiriendo, y se lo planteé así, que pidiéramos opinión a la Federación, nos confirma la Federación que son perfiles que están siendo investigados porque han tenido... Lo declaraste, sí, lo declaraste. En temas de Atenco, en problemáticas en migración, en problemáticas en Chiapas. Sí, hablas de Ardelio Vargas, claro. Al final de cuentas, el tema de la controversia permite que seamos el primer municipio a nivel nacional de 4 que solamente hemos iniciado un proceso de controversia constitucional en ganarlo, en no perder el control de la seguridad, en lograr la suspensión de esa... Ya lo sabemos, presidenta. ¿Cómo quedan? No es que ahí está Arturo, lo estoy viendo. Bueno, pero sí es importante contarlo en la narrativa. Sí, ok. Tú sí lo sabes, pero no todos los ciudadanos tienen entendido. No te dejas, pues, que te impongan secretario de seguridad. Pero ¿cómo acaban el gobernador y tú? Que el gobernador, lo que me da más gusto, lo que me da más satisfacción es que el propio gobernador, aunque sí los integra al Estado, tanto en gobernación como en seguridad, de estos perfiles, después de varios meses reconoce que se equivocó y corrige, es decir, los termina quitando, reconoce que están cometiendo ilícitos y los retira de la administración. Ese es un ejemplo de por qué está, pero sí generó una separación en la forma, es decir, un perfil como el de él, de una política más tradicional, le cuesta trabajo aceptar. ¿Cómo acaban la relación, presidenta? Que vemos mujeres y que haciéndolo de una forma distinta. En el formato que conocemos, no bueno, yo tengo tiempo, yo me sigo entonces. Okay. No hay una comunicación directa, esto es real, ¿no? No solamente con el municipio de Puebla. ¿Temes persecución? No siento un temor. Creo posible que algunos servidores, algunas instituciones estatales hagan esa práctica. Sí lo creo posible, porque ya lo hemos observado. Ya hemos observado prácticas de instituciones estatales, ¿no? O del ámbito estatal, contra periodistas, contra empresarios, contra rectores, contra universidades, contra activistas, ¿no? Incluso algunos activistas, contra estudiantes mismos que ya los han desalojado de manera
fuerte, violenta. Bueno, ha habido esas prácticas que no son parte de una transformación, no son parte de una lucha que venimos impulsando años atrás, mujeres y hombres que creemos en un cambio. Eso, sin lugar a duda, genera una distancia, genera un disentimiento en cuanto a las formas en las que se tiene que hacer gobierno y se tiene que hacer política. Genera un distanciamiento que el mismo Estado ha tenido hacia la población. Es muy raro ver a los funcionarios en campo, en territorio, trabajando de la mano de la gente. Entonces, esa división no es solamente hacia la presidenta, sino hacia todas. Así termina, digamos. Me quedaban muchas preguntas, pero te voy a hacer solo dos para acabar. Solo dos, para resumir. Ya pasaron casi 4 meses después de la elección. Después de tus reflexiones internas, tus análisis, seguramente tú sabes cosas que no sabemos nosotros afuera. De la elección y de tu intento de reelección, ¿por qué perdiste la contienda electoral, presidenta? Yo creo que varios elementos hay que poner sobre la mesa, algunos que dependen de mí, por supuesto, ¿no? Que son de esas áreas de oportunidad que la propia ciudadanía observó, evaluó. Entre ellas yo puedo decir que nuestra estrategia de comunicar sigue en transformación, sigue en cambio. No hemos logrado acoplarnos a un nuevo modelo de informar a la gente. Vimos que queda limitada la forma de informar solamente a través de medios de comunicación. Hay que hacer más cercanía y eso impidió que la gente conociera muchas cosas que se estaban llevando a cabo. Esa es un área de oportunidad propia de nosotros, ¿no? Propia mía. Lo que te tocaba a ti. Que me tocaba a mí atender y que, bueno, aprendes también de ella. Hubo otros elementos, también observamos que no hay una sana división de poderes, que algunas instituciones todavía tienen prácticas arraigadas, erróneas. Nos tocó observar, ¿no? Atestiguar que el Instituto Electoral en el estado de Puebla anunció una semana antes del proceso electoral que iba a reimprimir las boletas. Nos costaron cerca de 6 millones de pesos a las poblanas y los poblanos y no se hizo una destrucción. Es decir, eso no da certeza ni equidad en un proceso de contienda. Hubo muchos procesos, muchas urnas que se abrieron, que había boletas extendidas, es decir, sin un doblez, prácticas que ya conocíamos en el pasado que ocurrían y que hoy nos tocó confirmar que pasan. Como sabes, clonaron mi línea telefónica un día antes de la elección, hablándole a todos los contactos para decir que no votaran por Morena, ¿no? Imagínate esa situación, pero además clonar la línea, ¿no? Prácticas que cuestan caras. Hubo una cargada mediática de la oposición, de ese conservadurismo, eso es cierto. En un análisis mediático que hicieron algunos... ¿De la oposición o de Fuego Amigo? Pues todo, ¿no? Es ese conservadurismo que puede ser interno, que puede estar en Morena también. Sí, ¿no? Es ese reacomodo, es decir, lo digo de manera objetiva, pero que eso generó. Y en este análisis que nos dan algunos observatorios de violencias políticas de género, se identifica que en 20 días... candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, candidato de todos los demás partidos de oposición, por ponerlos en los grandes o favoritos o punteros, más de 750 notas contrarias contra la candidata de Juntos Haremos Historias, de Morena, PT, contra 60 de quienes representaban a los partidos que históricamente habían estado en el poder, que habían convertido al Estado guachicolero, a la corrupción, y todos estos inercias. Es decir, esa inequidad, ese desbalance ocurrió no solamente en el Estado, no solamente en la capital, se observa, pero son de los elementos que incidieron en el resultado. ¿Qué nos toca como retroalimentación y también como hacia el futuro, crítica? Ser más contundentes en todas las acciones, seguir vigilando el funcionamiento de las instituciones, denunciar no solamente en la arena pública o mediática, sino institucionalizar las denuncias, aplicar el ejercicio de la ley, de la revisión, hacernos conscientes, responsables y sobre todo en el trabajo de lo que representa el proyecto de nación, trabajar con mucha más determinación, con mucha más constancia, convencer, conciliar, transformar o tocar esas conciencias. En la vida partidaria, Morena es un partido que sigue en su consolidación, es un partido nuevo, recién nacido, hay que fortalecerlo, hay que cultivarlo y me siento con la responsabilidad de tener que sumar en ese desarrollo de la vida partidaria de Morena. La última, 4 en 1.
Es un muy buen eslogan, 3 años son un buen principio, mira hacia el futuro, no mira hacia atrás. ¿Qué harás a partir del 15? ¿A qué te refieres? ¿Qué harás a partir del 15 de octubre? ¿Tienes proyecto? ¿Vas a regresar en el 2024 por otro cargo de elección popular? Sí, tengo proyecto. Sigue siendo el mismo que me ha motivado desde el inicio como activista. Es un proyecto de nación. Desde antes de tener el encargo. Sí. Como desde antes de tener el encargo ya era activista y eso me motivó a participar. Y ahora en el encargo he aprendido, he crecido, me he fortalecido. Tengo mayor responsabilidad para seguir trabajando por mi ciudad y por mi país. Entonces me van a ver en el ámbito de acciones que permitan fortalecer la vida partidaria de este movimiento que se convirtió en partido y que hoy es gobierno. Sí. Me van a ver como activista porque no están peleados, Okay. todo forma parte del mismo objetivo, Sí. generar bienestar social, generar lo que te logra trabajar, luchar desde lo político, desde el activismo, desde el sector público, bienestar a tu comunidad, a tus semejantes. Y lo mismo me van a poder observar, ya después del 15 les diré o podrán ver desde qué trincheras, Okay. pero me van a ver trabajando en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en algunos estados de la República. Y cuando se abre la puerta otra vez para ir por un cargo formal 2024, ¿ya sabes si vas a regresar a pelear no a pelear, a competir? Ese ya va a ser un proceso, como también conocen, en Morena se hacen diferentes dinámicas, se tendrá prevista las asambleas, será la parte del consejo o la parte de la selección que el Comité Nacional pueda definir, lo que nos permita saber quiénes participaremos, pero siempre es importante que estemos preparados para desempeñar cualquier encargo, para responder sí o responder afirmativamente a esa estafeta generacional, ¿no? Y saber que cuando te toca y cuando recibes esa estafeta tienes que dar lo mejor de ti. ¿Quieres ser gobernadora? Quiero servir a mi ciudad, quiero servir a mi país, quiero sentirme ¿Y al como Estado? el día de hoy me siento, ¿sabes? Sí. Me siento Llena de una persona ganas, claro. útil para la vida de mi país, con aciertos, con errores, pero con un espíritu y con una determinación de saber que ahí estamos y que como yo hay muchas mujeres más que estamos dispuestas y muchos hombres más que estamos dispuestos a trabajar por ese sueño de una nación que está renaciendo. Gracias. Gracias.